Hola otra vez, después de este breve lapsus, llamémoslo así, vuelvo a la carga con la autobiografía del general Franco. Y seguimos por donde lo dejamos. Especialmente sensible a la suerte de nuestra escuadra y nuestras armas, ¿cómo podía acoger el Ferrol en 1898 la noticia del desastre de Santiago de Cuba y posteriormente de Cavite? España ya no contaba en el mundo. España tiene un heroico ejército, pero no tiene marina. Titulaba La Voz de Galicia y mi padre blandía el periódico ante nuestros desmesurados ojos infantiles mientras despotricaba contra los políticos, a reyes y militares, que nos habían llevado a las bajuras de la historia. La historia ha demostrado que los norteamericanos provocaron la guerra de 1898 falsificando un supuesto atentado español contra el Maine, mientras filibusteros de la información como Hearst no solo prefabricaban un clima belicista contra España, sino que pagaban directamente a agitadores para que soliviantaran al pueblo cubano. En mi casa, en el Ferrol, vibrábamos, pero el resto de España parecía carecer de pulso. Y o bien se dedicaba a un pasivo rasgarse las vestiduras o se desentendía de la cuestión desde un esnovismo suicida. Puede entenderse que después de la prueba de endeblez de nuestra marina, la reacción oficial fuera precisamente clausurar la escuela naval por falta de presupuesto. Tal medida me dejaría sin posibilidad de cumplir mi deseo de hacerme oficial del Cuerpo General de la Armada, mientras mi hermano Nicolás logró ingresar en la Escuela Naval en el último reemplazo antes de tan arbitraria supresión. En 1898 yo tenía 6 años, pero vivía en el Ferrol y en una rama de un frondoso árbol de genealogías marineras. Puede sorprender que tomara conciencia del desastre en un grado superior a la que hubiera tomado un niño de mi edad en otro lugar y circunstancia. Avestruces antiespañoles, aunque hijos de madre española, se negaban a ver la dimensión de la catástrofe, y otros no antiespañoles, pero sí avestruces, como como el propio y por tantas cosas no loable don Joaquín Costa, sostenían que para regenerar a España había que prescindir de gastos superfluos e incluía los destinados a proyectos militares y navales. En este marco de glorias, afanes y empeños conducidos al pudridero por la vana política liberal, el desastre de 1898 sacudió mi alma de niño. Apenas si contaba 6 años, pero en mis ojos quedaron imantados los gestos de impotencia de mis mayores ante el abandonismo que había conducido a España a la momentánea pérdida de su destino imperial. Entre las sombras de la memoria conservo la sorpresa que produjo que en mi padre mi arrebato patriótico. Espada de madera en ristre, me subí a una silla y reemplacé a todos los enemigos de España. ¡Batíos! ¡Bellacos! ¡Fementinos! Fementidos. Joder, palabra. Ignoraba yo entonces el significado exacto de tales adjetivos, extraídos del vocabulario de las gestas de la Reconquista glosadas en los libros históricos que mi madre leía a la luz de la lumbre, y tanta admiración provocó en mi santa madre mi osadía infantil como contenida pero evidente satisfacción en los ojos de mi padre, entornados como si tratara de establecer la escala entre mi estatura real y mi estatura patriótica. Ignoraba yo entonces la conmoción creada por los acontecimientos en el alma nacional, por aquel eterno problema nacional que había puesto título a un libro premonitorio del gran regeneracionista Macías Picabea, profeta de un hombre histórico, destinado a salvar España de la decadencia. El desastre de 1898 no solo habría de afectar moralmente al Ferrol, sino que tuvo inmediatas consecuencias materiales calamitosas. El corte de la relación con las colonias reportó que desaparecieran muchos comercios, muchos puestos de trabajo entre la población civil y que tuviera que reducirse la capacidad de consumir de las clases medias, mientras que aparecían manifestaciones de miseria entre las clases económicamente débiles.
Consecuencias: emigración y algaradas sociales, justificadas por ideólogos de Ateneo, mientras el gobierno trataba de frenar el desencanto entre los oficiales de la Armada, empeño que no fue bien entendido por muchos civiles que empezaron a levantar bandera antimilitarista. Años después, en un número del El Almanaque de El Ferrol, publicado más o menos en torno a mi marcha a la Academia de Toledo, leí un artículo que me abrió los ojos sobre los males de la economía dentro del sistema económico nacional y mundial, ya que favorecía a los muy ricos y permitía a los muy pobres, especialmente a los campesinos, formas de subsistencia ligadas a su mayor o menor capacidad de trabajo productivo, pero en cambio dejaba a las clases medias pendientes de un sueldo fijo, aunque revisable, como víctimas heroicas enfrentadas a la inflación. De este artículo nace mi descubrimiento de la economía, disciplina que entonces aún no se llamaba así, y se cobijaba dentro de la generalidad de asuntos de Hacienda. Ni qué decir tiene que comprendí inmediatamente que la riqueza de los pueblos no depende de la cantidad de oro y divisas extranjeras que puedan acumular, acumulación que acabará por beneficiar al conjunto de la población, y cada cual según su nivel y su capacidad, sin duda, pero que a nada conduce si no se invierte en industria, agricultura, comunicaciones y comercio. Luego, bajo el gobierno del poco comprendido Maura, el relanzamiento de la producción naval en el Ferrol levantó los ánimos, alivió el pesimismo, pero esta operación ya se hizo mediante la penetración de capital y técnicos extranjeros, lo que significó una puerta abierta a ideas y costumbres que nos eran extrañas y que a veces procedían del centro irradiador de nuestros males a lo largo de toda la historia de nuestro imperio. ¿Puede ser un niño consciente de tales desastres? Depende de su entorno familiar y de la educación que ha recibido, aunque en aquellos tiempos, en el Ferrol, la educación era sanísima y casi no habían penetrado los funestos cambios pedagógicos perseguidos por los liberales y masones de la institución libre de enseñanza. Todos los hermanos Franco aprendimos las primeras letras en un colegio de párvulos mixto, regido por dos señoritas, doña Asunción y doña Paquita. Estaba al lado de casa y era algo parecido a lo que hoy llaman jardín de infancia, un evidente extranjerismo. No es que estuviera mucho más lejos del colegio del padre Marcos Vázquez, en el que continué mis estudios primarios y secundarios, aunque para examinarme de bachillerato tenía que viajar a La Coruña y hacer las pruebas en el Instituto General Técnico, acompañado por Pacón, el hoy teniente general Franco Salgado Araujo. Siempre tan huérfano. Pero fueron mis dos primeros colegios, y sobre todo bajo la mirada de mi madre, donde recibí una educación a la vez religiosa y patriótica e idealista si se quiere, porque ya la realidad de la época, llena de conflictos sociales y desmanes personales, demostraba que las costumbres empezaban a corromperse. Me impresionó aquel ejemplo del arbolillo que crece torcido, y si se endereza a tiempo adquirirá su postura y razón de ser. Pero si se descuida el jardinero, será para siempre un árbol torcido. Y este ejemplo me parece aún hoy válido para los individuos, para los pueblos, para la sociedad. La escuela sirvió para darme los conocimientos habituales en la época, afortunadamente impregnados de una visión cristiana de la ciencia y de la historia, aunque las ideas disolventes de la institución libre de enseñanza y de pedagogos anarquistas empezaban a infiltrarse en las escuelas de enseñanza general básica y en las enseñanzas superiores. Afortunadamente, no habían llegado a la academia del padre Vázquez, y recuerdo con ternura mis primeros libros de lectura, mis lecturas graduadas, mis enciclopedias, mis historias sagradas, aquellos libros de aritmética que tanto me servirían
para los futuros cálculos de logística y balística. Y sobre todo, recuerdo aquella paciente de educación caligráfica, con distintas plumillas. La de perfiles y gruesos, la de redondilla, la de letra gótica. En todavía imperfectos perfiles y gruesos redacté una supuesta carta a mi madre, que le entregué, emocionados los dos, aunque solo era un ejercicio escolar y la veía todos los días. Mamá, querida, soy todavía muy pequeño y la pluma, como usted ve, tiembla entre mis dedos al trazar estas cortas líneas para decirle cuánto la quiero. Reciba de ellas, por felicitación, todo el cariño de su hijo, Francisco. Aquellos libros estaban llenos de sabios consejos que iban enderezando el árbol de nuestra joven moral, algunas de las cuales aún recuerdo de memoria. Niños, lo que vais a oír, procurad nunca olvidar. Si al cielo queréis subir y eterna dicha gozar, mucho a Dios debéis amar y sus preceptos cumplir. Aquellos libros de texto orientaban hacia la causa última, hacia Dios y hacia la causa temporal, el amor de la familia y la patria. Recuerdo estremecido aquella sentencia de mi primer libro de lectura a propósito de la historia de la Reconquista, 8 siglos de lucha para liberar a España de la invasión árabe. Pobre España, siempre sometida al yugo de los extranjeros y siempre grande y majestuosa al luchar por la independencia de nuestro territorio. Y el primer poema patriótico que recité con motivo de la celebración de la fiesta de fin de curso de 1900, ya desfasado con respecto a la realidad imperial de España después de 1898. Al occidente de Europa se halla la fértil España, por altos montes y mares en contorno resguardada. Al norte de los Pirineos la dividen de la Francia, sirviendo sus altas cumbres de límite y muralla. Dos mares al mediodía, sus costas en torno bañan, y un estrecho las divide de las costas africanas. Galicia yace al ocaso, al Portugal apegada, y el Atlántico es el foso que defiende aquellas playas. En tanto que por oriente el Mediterráneo aguarda. A las naves de algún día fueron a Grecia y a Italia. No lejos las Baleares recuerdan su antigua fama, por los célebres honderos terribles de las batallas, mientras a extremo opuesto descúbranse las Canarias, como descanso y refugio en navegaciones largas. Por aquella nueva senda fueron los hijos de España, a conquistar otro mundo con una cruz y una espada. Pasaron aquellas glorias con tanta sangre compradas, y solo quedan vestigios de dominación tan vasta. Puerto Rico Colón llenó el pecho de esperanza, y Cuba, fértil en frutos, que a todos sacan ventaja. También en África hay restos de las glorias castellanas, y Ceuta, que del estrecho parece guardar la entrada. En los climas más lejanos, allá en los mares del Asia, aún rige el cetro español, Filipinas y Marianas. De modo que donde quiera se ven las señales claras de que al sol a todas horas tierra española alumbraba. Permítame que interrumpa con mi vida privada, general, por primera vez en este largo viaje autobiográfico que compartimos. Mis primeras lecturas las afronté bajo la República y noté, entre otras cosas, que algo había cambiado, cuando en mi primera escuela de la posguerra me obligaron a memorizar poemas parecidos al que usted había memorizado 40 años antes. Yo recuerdo: España es la patria mía y la patria de mi raza. Engendraste un nuevo mundo y al viejo vuelves la espalda. Poema poco europeísta, incluso en aquellos primeros años 40, en los que usted trataba de sumarse al esfuerzo hitleriano y mussoliniano por construir una Europa imperial que pasaba por encima del cadáver de las caducas democracias liberales y sobre todo de la pérfida Albión. A partir de 1939, gracias a usted y a los planes de enseñanza de sus ilustrados ministros, como el futuro disidente Sainz Rodríguez, yo leí monstruosidades muy parecidas a las que usted leyó de niño, como si la conciencia de todo un pueblo mereciera no ya quedar anclada,
sino volver atrás, por encima de las destrucciones de la razón, de la nueva pedagogía que usted tanto había odiado, hasta el punto que después de rojos y masones fueron los maestros de escuela sus favoritas víctimas durante y después de su cruzada. Muchos de los libros que estudiamos venían de editoriales catalanas, ya por entonces la laboriosa Barcelona era la capital de la industria del libro, y de todos cuantos leí me impresionó sobremanera El padre de familia, de Joaquín Roca y Cornet, manual a la vez que guía de conversación ilustrada para los padres de familia cristianos y de nuestra educación para ser algún día padres de familias cristianos. No era mi padre quien utilizaba el libro en casa, ni quien hacía demasiado caso a mis frecuentes citas a sus enseñanzas. Aquel libro comenzaba bajo el lema La moral y sobre todo la moral evangélica es la base de toda educación, y a continuación decía que las virtudes sociales, con ser importantes, son secundarias ante las virtudes del espíritu. Dios, Dios, Dios estaba presente en todos aquellos libros. Dios, ser purísimo y eterno y omnipotente, centro de todas las perfecciones y compendio de todas las bellezas. Hasta los ejemplos gramaticales, los más primarios, se basaban en la definición de Dios. Yo soy el que soy, ejemplo sublime del verbo ser. Y era Dios quien conducía la historia bien entendida, como una ramificación de las ciencias morales, y señalaba a España como el brazo secular de la religión verdadera y de la Iglesia, y era Dios quien servía de consuelo al obrero o al campesino, a veces injustamente maltratados por la codicia o las leyes de los hombres. España, Dios, familia, triada luminosa que conducía libros de educación moral para niños y niñas. Para nosotros el Juanito de Palavicini. Y en las manos de mi hermana Pilar veo Flora de Pilar Pascual, de San Juan, y Luisita, de Aurora Lista, que también gustaba mucho a mí también me gustaba mucho a mí por la mezcla de enseñanza e historias conmovedoras que contenía. Gracias a este libro podía saber que era un espongiario o un equinodermo, y a la vez recibías enseñanzas tan reveladoras sobre modernismos peligrosos como el capítulo dedicado al feminismo, en el que la autora decía que el hogar era el trono de la mujer, la reina amable y misericordiosa, y quienes querían sacarla del hogar pretendían la destrucción de la familia, de la célula social fundamental. La autora del libro, aun siendo partidaria de las escritoras, condenaba los excesos cometidos en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde las mujeres querían limitar al otro sexo. Lo que me sorprendía del libro es que después de hablar del feminismo, fenómeno entonces apenas naciente, pasaba sin transición a la zoología y nos informaba sobre las arañas, mejor dicho, sobre los arácnidos, divididos en arañas y escorpiones. Se decía que en África había arañas hiladoras de hilos tan largos que se utilizaban para la producción de la seda. Mi padre no se mostró demasiado propicio a la pregunta de que Pilar y yo le dirigimos sobre este asunto, confiados en sus experiencias viajeras. Esta tonta confunde las orugas con las arañas. ¿Tonta aurora lista? Tardé semanas en decidir que entre el saber y la aurora lista y el de mi padre no había una distancia que mereciera ser recorrida. Luisita era Luisita y mi padre era mi padre. Los libros serios, los que verdaderamente nos transmitían conocimientos fundamentales para futuros desarrollos eran, sobre todo, las enciclopedias. De primer grado, de grado medio y la de grado superior. Eran libros maravillosos, que nada tenían que ver con el enciclopedismo masónico, al contrario, porque trataban de transmitir el conocimiento armonizado a través de la religión y la moral. De todas las disciplinas, me gustaban sobremanera la historia sagrada, la historia, la geografía y la geometría. Sobre todo la geometría, porque nos hacían construir cuerpos volumétricos
de cartón y el más difícil era el icosaedro. A mí me salían unos icosaedros impecables, y en cambio todos los poliedros que hacía Ramón parecían engendros geométricos que a mi padre le hacían mucha gracia. Ramón, acabas de inventar un nuevo poliedro. En cambio, nunca tuvo una palabra de elogio para mis icosaedros perfectísimos. A pesar de que las enciclopedias eran libros constructivos, no tenían la disciplina moral y patriótica de los libros dedicados a la formación espiritual. Por ejemplo, en una enciclopedia se decía que Carlos III había realizado muchas reformas tales como abrir canales de riego, el cultivo de terrenos incultos, la protección al trabajo y establecer las ciudades faroles para el alumbrado, serenos para la vigilancia nocturna y carros para la basura. Aun admitiendo estas evidencias modernizadoras y tan higiénicas, callaban que gracias a este rey de la masonería llegó a las más altas instancias del Estado. Por eso el padre Marcos nos aconsejaba completar los conocimientos de historia con libros como el de don Bernardo Montreal, en el que se denunciaban las ideas filorevolucionarias de muchos ministros de Carlos III y Carlos IV. Por ejemplo, en mi libro de lectura se decía que Carlos III había introducido muchas reformas en España, pero que, desgraciadamente, se dejó engañar por sus ministros y expulsó del reino a más de 5.000 jesuitas. Era un rey formado en el extranjero y, por lo tanto, no ajeno a los vientos enciclopedistas del llamado siglo de las luces. En uno de los libros de Historia Universal, que luego, por cierto, repasé cuando fui a Londres como representante del gobierno español en la coronación de Jorge V, se hablaba de ese mal del siglo XVIII, en el que tomaron incremento las sociedades secretas, dispuestas a acabar con el trono y el altar, iniciadas precisamente en Inglaterra, luego exportadas a Francia e Italia y Alemania, y que obligaban a sus afiliados mediante terribles juramentos, celebraban ceremonias ocultas, hacían uso de fórmulas misteriosas, tenían diversos grados y aun pretextando propósitos filantrópicos, manifestaban perversas intenciones. Sociedades secretas condenadas por los papas y que habían combatido especialmente a los jesuitas, soldados espirituales del papado, expulsados sucesivamente de Portugal, Francia y España. Así se dejaba campo libre para los falsos filósofos. La reacción católica dirigida por la beata Margarita María Alacoque dio culto al Sagrado Corazón, del que tan devota era mi madre, e hizo que de los jesuitas sus principales valedores. Murió el padre Marcos Vázquez y ocupó su lugar un seglar de su hechura, don Manuel Comellas Coimbra. Pero ya entonces debía ir a La Coruña a examinarme, siempre acompañado de Pacón, y allí nos albergaba en uno de sus pisos coruñeses la excéntrica tía Gilda, tan imaginativa como tacaña, hasta el punto de tener que dormir Pacón y yo sobre un colchón tendido en el suelo. Los días de exámenes lejos del Ferrol eran días de libertad y dueños de nuestro tiempo. Nos dedicábamos a recorrer la Coruña, un poco sobrecogidos por sus dimensiones y por su carácter de ciudad abierta en comparación al baluarte del Ferrol. Cuentan, y me cuentan, que buena parte de sus paseos se dirigían hacia el puerto de donde partían los paquebotes cargados con inmigrantes gallegos, fugitivos de la miseria de la tierra y de la mal pagada muerte en el mar. En la trastienda de aquel puerto se escondía una lucha sorda por embarcar, vendiendo lo que fuera preciso vender. Un nuevo tráfico de esclavos económicos, blancos, que iban a hacer las Américas con un ánimo muy diferente al de los conquistadores depredadores de 4 siglos atrás. De aquel puerto, que usted recorría con Pacón, saldría una parte de mi familia, la primera mi abuela,
una vez cumplida su tarea de paridora, para hacer algún dinero en Cuba, con el que mi abuelo pudiera construir en Souto una casa lo suficientemente grande para tanta chiquillería. Mujer de las más duras limpiezas en la Habana, ama de cría en Madrid. Entre viaje y viaje quedaba preñada de mientras mi abuelo, el mejor cantero de la comarca, iba construyendo la casa, el pozo, y cercando las primeras pequeñas propiedades compradas. Seguramente se detuvieron sus ojos alguna vez en un paquebote de nombre Alfonso XII, aunque usted, monárquico de ingeniería genética, siempre fue más devoto de los Austrias que de los Borbones, y tal vez por eso vio en Alfonso XIII, hijo de un Borbón y un Habsburgo, la síntesis enmendadora de una desviación dinástica. En aquel paquebote se embarcaría mi padre a los 15 años, en La Coruña, fugitivo de un linaje de canteros y destripaterrones, al encuentro de oficios obrantes en La Habana o Santiago de Cuba, ignorante de que nunca escaparía a su destino de clase subalterna. Pacón, siempre más lírico y más hambrón que usted, recuerda que junto a los paseos por el puerto les gustaba acercarse al convento de monjas de Santa Bárbara, del que era abadesa la tía Mercedes, una hermana de su madre y prima de su señor padre. La tía Mercedes, Sor Mercedes, les ofrecía unas meriendas estupendas y era más previsible que la tía Gildita, que caminaba por La Coruña con una vieja sirvienta que jamás iba a su lado, sino como en la milicia, medio cuerpo a retaguardia. Y lo vamos a dejar aquí. Suficiente de Francois. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Perdonad que se me está costando recuperar el ritmo de publicación de vídeos y bueno, no lo estoy llevando tan bien como desearía, pero bueno, tiempo al tiempo. En cualquier caso, no os suscribáis, no comentéis, no le deis a like, por supuesto no compartáis este vídeo, nada sirve de nada. Que venga ya el meteorito, que venga ya, por favor. Así sabremos a qué atenernos. Bye bye, sed felices.